Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a My World. Bueno, pues hoy vamos a hablar del tema de las jaulas de los hámsters, porque ahora en Navidad hay un montón de vosotros y vosotras que vais a tener nuevo integrante en la familia, así que creo que el punto número uno y el más importante es el tema de la jaula. Hay otros puntos también muy importantes, como el tema de la alimentación, que tenéis un montón de vídeos en el canal, y por ejemplo la ruleta y los juguetes, que también tenéis un montón de vídeos en el canal hablando sobre esto, incluso creando juguetes caseros para nuestros hámsters. Pero bueno, el tema de las jaulas creo es súper mega importante y no lo he hablado así específicamente en un vídeo. Lo he hablado en muchos vídeos en general, pero bueno, queríamos dedicar un vídeo especialmente a esto porque me lo habéis pedido y creo que también es esencial. Comenzamos. Vale, lo básico que tenéis que saber es que los hámsters, los animales en general, son eso, son animales, son seres vivos y tenemos que mirar por su bienestar, no por nuestros gustos. Hay muchísimas jaulas a la venta en el comercio que son preciosas, son monísimas de la muerte, pero no son buenas para los hámsters. Entonces tenemos que sacrificar nuestros caprichos por su bienestar. Es decir, hay muchas jaulas que son de castillitos de princesas, que son de cohetes de naves espaciales, que son como si fuera circos de animales, otras que son como más futuristas tipo esféricas, como la Ovo. Ese tipo de jaulas son muy bonitas estéticamente, pero no son recomendables para ellos, porque normalmente no cumplen el punto número uno, que es el tamaño. El tamaño de la jaula de los hámsters depende también de la raza del hámster. Debe ser lo más grande posible. A ver, una jaula de 4 metros no, básicamente porque te va a costar encontrar al animal y tienes que estar pendiente de él o de ella. Entonces, normalmente lo que se recomienda, ¿vale? Yo os voy a decir los datos que conozco por gente especializada cercana a mí. Hay muchos, por ejemplo, protectoras de animales exóticos que dicen otras cifras, pero yo voy a decir las que me han dicho a mí, las que creo que son correctas. Pero bueno, para hámsters sirios, que son la raza más grande, las jaulas que son recomendables es que sean de 70 centímetros de largo como mínimo. Todo esto es como mínimo, ¿vale? Y luego de lo que es de ancho y tal, lo importante es que sea larga, ¿vale? Esto es un concepto que tenemos súper atrofiado, por así decirlo. Cuanto más larga la jaula, mejor. Nosotros no vivimos en una casa de... Bueno, podéis vivir, ¿vale? Pero yo por lo menos, yo vivo en una casa de 90 metros cuadrados. No vivo en una casa de 2 metros, o sea, por ejemplo, mi casa es de 90 metros cuadrados por, no sé, 2 metros de alto. Normalmente las casas son así. Las casas no suelen ser de 2 metros cuadrados de superficie y 90 de largo, sino que suele ser de 90 de superficie y 2 de alto. ¿Por qué? Porque somos altos y lo que necesitamos es andar pues en superficie horizontal, ¿no? Los hámsters sucede igual. Hay jaulas chulísimas que son torres, vale, pero los hámsters no corren así, sino que corren así, igual que nosotros. Entonces, está bien que tengan varios pisos las jaulas, porque así pues tienen nuevas zonas que explorar, porque ellos de instinto siempre están explorando nuevas zonas. Entonces, lo importante es que sea horizontal. Por eso, para hámster sirio, lo importante es que sean de 70 centímetros de largo. De luego ancho y altura, yo creo que, como veáis vosotros, pues puede ser de 70 de largo, luego 30 de ancho y 20 de altura, no sé. Lo importante, os digo, que es que sea horizontal, donde ellos van a correr, porque ellos corren de manera horizontal, como la mayoría de los mamíferos. Para hámsters rusos, roborovski, chinos, hámsters enanos, lo que son ya el resto de razas que son más pequeñitos que los sirios, normalmente se recomienda que sean de 50 centímetros como mínimo. Ya os digo, el ancho y el alto ya pues lo que vosotros veáis, pero como mínimo que sea de 50. ¿Por qué? Porque son un poquito más pequeños. Si son de 70, pues bien. La jaula que yo tengo ahora de Gouda es de 71 centímetros de largo. Creo que es de 50 de ancho y 30 de alto. ¿Por qué la he comprado así? Aunque el hámster sea ruso, que sea un hámster enano, no importa, cuanto más grande mejor. Pero yo la he comprado así para si en un futuro puedo tener un hámster sirio, pues les sirva la jaula. Entonces pues he invertido ya para posibles hámsters futuros. Luego, lo que os decía, cuanto más grande mejor. A ver, yo creo que el tamaño máximo que se debería de utilizar
es 2 metros como mucho. Yo creo que ya más de 2 metros lo veo exagerado. Ya con 1 metro ya tienen bastante, pero bueno, con 2 metros, más de 2 metros yo ya lo veo un poco peligroso por eso, porque se os puede perder de vista y cuesta más de encontrarlo, pero ahí como vosotros veáis. Materiales, ¿de qué debe ser la jaula? ¿De qué materiales? Para mí el mejor material que se puede utilizar es primeramente el cristal. Todo lo que sea tipo acuarios o terrarios, o que lo hagáis vosotros mismos, tipo eso, como un acuario así de cristal, para mí es lo mejor para limpiar, no contamina, y para el animal yo creo que también. ¿Cuál es el problema? Que es bastante frío, pero bueno, si vosotros ponéis papel prensado, lecho de papel, le ponéis cosillas que le caliente el animal. Yo por ejemplo algodón no os recomiendo, pero bueno, eso lo haremos en otro vídeo. Si le ponéis lecho y cositas calentitas, no va a pasar nada, porque no va a tocar el suelo del cristal. El cristal yo creo que es el material más frío de todos. Pero bueno, otro material que recomendaría, si no podéis hacerlo de cristal, madera. La madera es más calentita que el cristal y también no perjudica al animal de ninguna manera, no contamina. Lo malo es que talamos árboles, pero bueno, todo no se puede en esta vida. De madera también me gusta muchísimo por eso, porque es un material que no perjudica al animal, pero bueno, si no podéis hacerla tampoco de madera, o no podéis comprarla, porque hay un montón que venden hechas que son de madera, de plástico. De plástico hay con barrotes y sin barrotes. Yo la recomiendo sin barrotes, pero el plástico es verdad que es un material que contamina un montón, y aparte el animal, yo creo que estar encerrado en una caja de plástico no debe de ser tan bueno como estar en una de cristal, que el cristal no desprende nada. El plástico con el calor desprende pues componentes y cosas raras, pero bueno, la mía por ejemplo es de plástico. Yo recomiendo una de plástico sin barrotes. Me refiero por ejemplo como la mía es como si fuera un invernadero, pero no da calor, porque es lo primero que pensamos. Yo de hecho dije, buah, este hámster se me muere en verano, que yo por ejemplo en mi zona hace bastante humedad, sobre todo humedad. De calor a lo mejor conseguimos alcanzar los 38 grados, pero de humedad hay bastante. De todas formas, para combatir el frío y el calor tenéis varios vídeos en el canal, tips de verano y tips de invierno, así que eso lo podéis ver cuando terminemos de ver este vídeo. Y bueno, la jaula de barrotes. ¿Por qué yo la de barrotes no la recomiendo? Ya me ha dado bastantes sustos. El último fue con Nico, el hámster que tuve, este de aquí. La de barrotes no recomiendo las que tienen, o sea, en general no me gustan, porque por ejemplo la mía tiene barrotes, pero tiene barrotes solo en lo que es la tapadera, por donde respira la jaula. Es toda de plástico. Bueno, esta jaula la habéis visto en un montón de vídeos. Ahí no alcanza el hámster. A mí no me gusta que los hámster puedan trepar por los barrotes. ¿Por qué? Porque se pueden hacer daño, se ponen nerviosos, y porque pueden morder los barrotes, que tienen un montón de óxido, y tragarse ese óxido, y no creo que eso sea bueno. Entonces, yo no me gustan de barrotes. Si tienen barrotes pero no alcanzan, no pasa nada. Por ejemplo, la mía tiene barrotes pero no alcanzan, no pasa nada. Y si tienen barrotes, por ejemplo, los pisos de barrotes, porque hay muchas jaulas que tienen como el segundo piso que es de barrotes, ahí fue donde yo pasé la mala experiencia. Nico se me quedó atascado por la cintura entre 2 barrotes. Al final tuve que con unos alicates, no podía conseguir salir porque se le quedó ahí la cadera y no podía salir. Y al final con unos alicates conseguí doblar los barrotes y ya lo conseguí sacar. Pero desde entonces Nico ahí sufrió una lesión muy grave porque no podía andar bien, y a la semana o las 2 semanas se me murió. Seguramente se le lastimó cualquier intestino o lo que fuera. No lo llevé al veterinario, es cierto que no lo llevé al veterinario porque no pensaba, en aquel entonces tampoco estaba muy bien informada del tema de los veterinarios de exóticos, no sabía que habían especializados, pero bueno. Luego hay muchos de vosotros que tenéis, ya os digo, jaulas pequeñas. Hay muchas jaulas que miden como 30 centímetros o 20 centímetros. Yo esas jaulas no las tiro, las utilizo, pero hay muchas de ellas, las que son muy pequeñas, que las podéis utilizar de transportín por si tenéis que llevar a vuestro hámster a veterinario. Pero bueno, lo mejor es que tengáis un transportín como el que tengo yo, que está completamente cerrado para que el animal no pueda estar viendo lo que hay fuera y no se ponga nervioso, simplemente se ponga a dormir y ya está, pero que lo podéis aprovechar. Mucha gente también lo que le digo es que las jaulas, si son muy pequeñas, las metan dentro de una tupper jaula. Una tupper jaula para mí es la mejor opción, es lo más barato, y la podéis personalizar como queráis. Es cierto que prefiero que sea de cristal o de madera, pero yo recomiendo la tupper jaula. O sea, creo que es lo mejor que se le puede ocurrir, no sé a quién se le ocurrió, pero vamos, es lo ideal.
Por eso, porque las jaulas es que valen una pasta increíble para lo que son, 4 plásticos y 5 hierros, y no creo que merezcan la pena. Yo, por ejemplo, la que tengo ahora estaba en oferta y me costó la mitad de precio, pero valía 80 euros. 80 euros una jaula, señores, no. 80 euros una jaula de perro que sea entera de aluminio, vale. Pero una jaula tiene 4 plásticos y 5 hierros, no. Entonces yo prefiero que, o sea, yo invertiría más en una tupper jaula. Al final yo me compré esta porque la encontré a mitad de precio, pero vamos, si yo el día de mañana tuviera que comprarme una jaula, yo utilizaría una tupper jaula sí o sí. De hecho, en un hamster jaula tour que hice, salía una jaula que tenía yo de 2 pisos con Venus de Atenea, que esa jaula, la jaula que tenía yo de Venus de Atenea no la recomiendo tal cual la jaula, por lo que os he dicho antes, que es más importante que sea ancha que alta, o sea, larga que alta. Pero yo lo que hice, como no sabía eso cuando la compré, lo que hice fue acoplarle una tupper jaula, entonces ya medía lo correcto, que era más de 50 centímetros. Eso lo podéis hacer. Si no podéis compraros una tupper jaula o queréis aprovechar a que tenéis hasta que se os rompa y podéis comprar otra mejor, podéis compraros un tupper del bazar chino. Yo el tupper ese que veis en ese vídeo me costó creo 5 euros, no me costó más. Sí que es verdad, no os voy a engañar, es complicado hacerle agujeros al plástico, pero es un plástico duro. Yo lo conseguí hacer con tijeras de podar y con un soldador que calienta y deshace el plástico. Con eso, con el soldador hacía como el agujero y con la tijera iba cortando. Luego compré como una rejilla de plástico, que os recomiendo que sea mejor de aluminio porque de plástico se la carga y se puede escapar. Y luego la até con unos alambres. También os recomiendo, si hacéis una tupper jaula, que las ventanitas estén bastante arriba, que no pueda llegar el hámster, para que si os evitéis de que se quede colgando, se le atasque una patita, lo muerda, se pueda salir, etcétera. En la tapadera yo haría incluso todo de lo que es la rejilla, dejando solo los marcos de la tapadera. No lo dejéis sin tapa, por favor, que hay muchísimos que lo dejáis sin tapa, se me escapa el hámster normal. No lo dejéis sin tapa, aunque veáis que la jaula, o sea, el tupper es muy alto, no lo dejéis sin tapa, yo no me fío. Si tienen tapa es por algo, así que no os fiéis, que capaz que vuela o algo, no sé, no lo dejéis sin tapa. Y eso, si tenéis eso, jaulas que son pequeñitas, pues las podéis comprar una tupper jaula de esas gigantes, que son como los cajones estos para guardar la ropa, y dejáis la jaula dentro. Eso lo hacéis muchos de vosotros y está genial. Si tenéis macho y hembra y si os pelean, o si tenéis dos hámsters juntos, los debéis de separar, eso lo tenéis que saber ya, porque aunque ahora se lleven bien, luego se pueden matar. Y de hecho muchos de vosotros que me decís, no, se llevan súper bien, duermen juntos, a los meses me habláis, oye, que se ha matado uno al otro. Chicos, yo digo lo que los veterinarios dicen y los especialistas, y esto es así, son animales territoriales, son animales solitarios, al contrario de que los conejos, las cobayas y todo esto. Entonces podéis comprar por ejemplo, si tenéis dos hámsters rusos juntos, podéis comprar una tupper jaula de estas que sea, por ejemplo, de 1 metro, y podéis hacer una división si queréis, y así tenéis una jaula solo para los dos hámsters, pero entre ellos no se pueden pelear porque están separados. Podéis hacer una división en la mitad y aquí está un hámster y aquí está el otro. Apaños os podéis hacer muchos, o os podéis comprar directamente pues dos tupper jaulas de 50 y 50, si es un sirio pues 70 y 70. Sé que muchos de vosotros me habláis de muchos países del mundo y hay muchos países donde no podéis encontrar jaulas que sean económicas, entonces directamente iros a por una tupper jaula. Yo el día de mañana, si tengo una casa que pueda hacer lo que yo quiera, me voy a hacer una jaula de madera o de cristal, lo que pueda hacerme, porque hay un montón de ideas en internet de gente que, por ejemplo, tiene muebles y los restauran para poder hacer jaulas. Eso me parece súper chulo. O directamente salen como vitrinas. Ahí sí que es verdad que no tienen tapa porque es imposible que pueda trepar un cristal, un hámster se resbala. Entonces ese tipo de cosas a mí me encanta. Eso para mí es lo ideal, me encanta eso y es lo que yo haría. También os digo que en las jaulas dentro debéis de tener muchos tubos de cartón, muchos juguetes, porque los hámsters son descendientes de los ratones, son animales genéticamente modificados para que sean ratones domésticos, y ellos pues tienen la naturaleza de esconderse. Ellos les encantan los lugares oscuros y apretados, ya os habréis dado cuenta que donde duermen normalmente son sitios apretados y oscuros, no duermen en mitad de la jaula, duermen en una esquinita o duermen en sitios así puntuales. Entonces, yo no dejaría, por ejemplo, una tupper jaula vacía.
yo la llenaría de cosas, porque cuanto más cosas tengan, mejor. Si esas cosas las empiezan a morder, pues se las quitáis. Y la ruleta, pues ya sabéis que tiene que ser de unos tamaños adecuados. De eso ya tenéis un vídeo también hablando sobre eso. Así que yo creo que no se me ha escapado nada. Si cualquier detalle que se me haya olvidado, dejadme en los comentarios o por redes sociales en privado para que podamos hacer pues una segunda parte de este vídeo. Yo creo que no se me ha escapado nada. Espero haberos ayudado. Si no, cualquier duda, pues eso, me escribís por privado. Y que no os olvidéis de suscribiros para poder seguir haciendo vídeos de hámster, que me deis todas las ideas que se os ocurran. Y que no os olvidéis de activar la campanita de notificaciones, porque si no nos va a avisar YouTube si subimos nuevo vídeo. Así que nos vemos en el próximo vídeo aquí en Moa World. ¡Chao!